Ok, ahora sí vamos a iniciar. Una disculpa, hay algunos detalles técnicos. Bien, vamos a continuar con los diferentes tipos de gráficos de control. En la última clase vimos lo que fue el gráfico de XR, que era donde graficábamos medias y rangos para lo que son variables. Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de gráfico para variables. Yo creo que la web van a iniciar el modo mixto. O sea, de que parte en línea, parte presencial. Pero es un mapa. Ok, ¿sí ven mi pantalla? Ok, bien. Gracias, Ángel. De igual. Ok, vamos a suponer que este es otro tipo de gráfico que podemos utilizar, y a diferencia del de medias, en este graficamos lo que son datos, digamos, individuales de nuestros rangos. En el anterior eran datos en subgrupos, que cada subgrupo era una muestra. Si ustedes se acuerdan, eran aproximadamente, no me acuerdo, pero eran como 20 muestras, 25 muestras, y cada uno tenía una observación. Es para gráfico de XR, medias y rangos para subgrupos. Ahora vamos a ver el gráfico para datos individuales, ¿sí? Con el gráfico de rangos, ¿ok? Y les explico qué viene siendo el rango. Un segundito. Como estoy grabando la clase, tengo por límites ver ya. Sí, ok. Le decía, el rango. Estos son datos individuales, se hizo una observación. Estamos hablando aquí de una cuestión de dureza de algún material, donde queremos evaluar los datos que arroja esa inspección de dureza. Entonces, ¿cómo vamos a graficar lo que son los rangos? Es decir, la variación que existe entre cada una de las mediciones, pues tenemos que calcularlos. Obviamente Minitab los calcula en automático, pero lo voy a hacer ahorita en Excel para que vean qué son exactamente los rangos. El rango es de tus cada dos primeros datos y los datos subsecuentes, es la diferencia que existe entre uno y otro. Es decir, entre estos dos, 36.3 y 28.7, existe una diferencia que la vamos a obtener restándole el mayor al menor. En este caso, el mayor sería 36 menos 28.6, me da 7.7. Y obviamente nuestro primer rango es a partir de la segunda observación. ¿Por qué no a la primera? Porque en el primer dato no tenemos ningún otro dato con que comparar, en nuestro primer dato, entonces mínimo necesitamos dos datos. Hasta la segunda observación se calculó hasta la segunda observación podemos calcular un rango. Ahora, una forma más rápida para hacerlo en Excel, ¿sí? Pues simplemente lo que vamos a hacer, vamos a poner una fórmula que es así. Primero ponemos igual max. Esta fórmula nos ayuda a encontrar el valor máximo de un grupo de datos. Si yo nada más quiero el máximo entre el primero, entre los dos últimos, pues señalo los dos últimos números, cierro, voy a poner menos, y ahora para encontrar el mínimo pongo mínimo y vuelvo a seleccionar el mismo rango de datos, ¿ok? Le doy enter y ya me da el rango en automático. Entonces ya con esta fórmula lo que puedo hacer es simplemente
arrastrar mi fórmula y ya me evito el cansancio de estar viendo quién es el menor, quién es el mayor, etc. Entonces sí, ya tengo todos mis rangos ya calculados. Pero bueno, lo que nos interesa es cómo lo calculamos en Minitab. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar nuestra columna de dureza, que son los datos que obtuvimos. Vamos a darle copiar. Y tenemos aquí una hoja Minitab y tenemos nuestra primera columna, que sería dureza. ¿Okay? Y le doy pegar. Y ya tengo todos mis datos, los 20 datos. Me voy a ir a gráficos de control y voy a buscar gráfico de variables para datos individuales. ¿Okay? Y como estamos analizando los rangos, pues voy a ubicar el de rangos móviles, que es lo que estamos calculando. ¿Okay? Ya nada más aquí, variables, seleccionemos las variables, solamente hay una variable, la agregamos y le damos aceptar. ¿Okay? Y que vemos, pues aquí rápidamente con el primer análisis, vamos a análisis por análisis. ¿Existe algún punto fuera de los límites de control o los límites de especificación? No. Entonces, en un primer análisis observamos que este proceso está dentro de control, está dentro está en control. ¿Okay? Entonces, ese es el método para graficar datos individuales utilizando los rangos. ¿Okay? También podríamos hacerlo de manera sin utilizar los rangos, simplemente los datos individuales, que exactamente lo mismo. Nos vamos a estadístico, gráficos de control, datos individuales, y nos vamos a individuos. Igual seleccionamos la variable y le damos a aceptar. ¿Okay? Es otra gráfica que nos está utilizando ya los datos individuales tal cuales. Y nuevamente pues no encontramos ningún punto fuera de control. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? En el que vimos la clase pasada fue base a subgrupos, ¿sí? Cuando teníamos más de una muestra y que cada muestra tenía varias observaciones. Entonces ahí utilizamos los gráficos de XR para subgrupos, para variables. ¿Okay? Y luego que podemos utilizar para datos individuales, es decir, que cada observación que solamente es una muestra con muchas observaciones y no varias muestras con varias observaciones. Entonces, en este caso, que es una sola muestra con muchas observaciones, utilizamos tanto el gráfico para datos individuales y datos individuales de rangos móviles. ¿Okay? Son los dos principales y los dos más utilizados. En este caso, en este ejemplo, ambas situaciones, mi proceso está dentro de control, entonces le damos OK. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda antes de pasar al siguiente gráfico? No, profe. Ok. Como quiera, esta clase la estoy grabando para también subírsela y la puedan repasar para el examen. El examen va a ser el próximo lunes, porque ya nos vamos de vacaciones. Entonces, yo te les explico qué va a venir en el examen y cómo lo vamos a realizar. ¿Ok? Bien, vamos a ver los siguientes. Ya vimos dos tipos de gráficos donde utilizamos variables, pero también podemos utilizar lo que son atributos. ¿Cuál es la diferencia de una variable y un atributo? Acuérdense, la variable es cuando hacemos la observación y nuestros registros son números, son numéricos, hablando de espesor, dureza, peso, presión, todo eso que se pueden, son datos que varían bajo, de manera de 1 a 10, de 1 a 100, ¿sí me explico? De 1 a 2, ¿sí? Todos son diferentes, todos los valores que puede tomar tu medida, ¿sí? Eso se le llaman variables, por eso se llama variables, porque varía el número que estamos
tomando como registro, ¿sí? No solamente se puede medir la calidad, ¿sí? Siempre cuando cuando medimos la calidad en base a las variables suele ser un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú evalúas un producto, y eso acuérdense que lo vimos en los planes de muestreo, cuando evalúas un producto a base de variables va a tener a veces más de una variable. Entonces tienes que hacer un análisis para cada variable. ¿Cuál es la otra opción? Utilizar atributos. Cuando ya de manera general el producto tiene una evaluación de conforme o no conforme. Y esos son los gráficos por atributos, que son los que vamos a ver ahora. De hecho, en la tarea por ahí, una de las tareas fue que determinar la diferencia entre un gráfico por atributos o por variables. Entonces vamos a hacer ahora uno por atributos. Vamos a ver aquí ejemplo. Vamos a ver tres: el gráfico NP, el gráfico P y el gráfico C. Y vamos a ver sus diferencias. Bien, el gráfico NP, si alcanzan a ver aquí, vamos a suponer que tengo bien, por ejemplo, aquí fueron diferentes muestras, 20 muestras, perdón, y cada muestra tuvo 300 inspecciones, es decir, también es una muestra de tipo subgrupos, porque cada subgrupo es una muestra con 30 inspecciones. ¿Y qué fue lo que habla a lo mejor de un cliente que se le brindó probablemente algún servicio, ¿sí? Y, por ejemplo, de cada una por ejemplo, en la primera muestra se hicieron 30 inspecciones, 300, perdón, es decir, a 300 clientes se les preguntó si estaban conformes o no conformes con el servicio dado, y resultó que 10 no estaban conformes. Y así sucesivamente se hizo el muestreo, las 20 muestras, cada una exactamente de 300 observaciones, y pues tuvo diferentes resultados. Entonces vamos a copiar los datos a Minitab. Vamos a brincar aquí, la misma hoja, y le voy a dar ¿sí? Entonces este es tamaño, no, ¿cómo venía? Perdón. Número de inspecciones, perdón. Inspecciones y no satisfecho. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestras dos columnas con los dos datos. Entonces el procedimiento, si ven, es prácticamente lo mismo, solamente es ubicar los datos, la pestaña correspondiente. Nos vamos a estadística, gráficos de control, gráfico por atributos, gráfico NP. ¿Okay? Bueno, variables. ¿Cuáles son nuestras variables? Solo tenemos una columna de variables que son nuestros clientes no satisfechos, perdón. Y tenemos una nueva casilla que dice tamaño de los subgrupos. Aquí tienes dos opciones. Una, en este caso todos los subgrupos son iguales, por lo tanto le vamos a poner aquí 300, que es la cantidad de subgrupos, que es la cantidad de observaciones que tiene cada subgrupo, ¿sí? O simplemente aquí seleccionamos la columna también, número de inspecciones, ¿okay? Ya tenemos nuestras dos variables, le damos a aceptar y ya nos da nuestra gráfica. ¿Qué encontramos aquí? Hay un punto fuera de control en mi observación 12, si alcanza a ver, así es. Entonces hay aquí algo que tenemos que revisar, algo sucedió en este periodo, en esta observación, y por lo tanto mi proceso se dice que no está dentro de no está en control, está fuera de control. Entonces esta situación, este análisis sí involucra que apliquemos alguna acción tanto correctiva y una preventiva para el futuro, y hacer un análisis con alguna de las herramientas de calidad
que ya conoces. ¿Okay? Entonces, ese es el gráfico NP por atributos, donde tenemos, repito, un número de inspecciones, perdón, un número de muestras y cada uno con el mismo número de inspecciones y donde calificamos como satisfecho o no satisfecho. O puede ser se acepta, no se acepta, ¿sí? Es decir, es una cuestión de pasa, no pasas, es sí o no, satisfecho o no satisfecho, ¿okay? Es un atributo al que le estamos dando un valor según lo que el cliente nos está respondiendo. Bien. ¿Alguna duda de este gráfico? Para pasar al que sigue. No. Muy bien. Vámonos al siguiente. El siguiente es el gráfico P. ¿Ok? Aquí hay una pequeña gran diferencia. El gráfico P se utiliza para utilizar las fracciones de las no conformidades. ¿Por qué utilizamos una fracción de no conformidades y cómo se obtendría la fracción? Por ejemplo, para cada fracción de no conformes yo necesito tener el tamaño de mi muestra y en este caso que son artículos no conformes. ¿Okay? Entonces vamos a okay. Entonces la fracción se calcula dividiendo, miren, número de artículos no conformes entre el tamaño de la muestra. Entonces mi fracción de no conformes es de 0.08 ¿okay? Que obviamente eso corresponde a un 8%, es decir, estamos sacando la porción de no conformes de cada observación o de cada muestra, perdón. Y pues como metí fórmula, simplemente es una división, puedo correr la fórmula, ay, fui muy lejos, ahí está, y ya tengo mi proporción. ¿Okay? ¿Por qué calculo la proporción? Porque no sé si alcanzan a ver aquí. ¿Qué es lo que sucede? Mi tamaño de muestra varía. Entonces, cuando el tamaño de la muestra varía, ocupamos la proporción para que nos dé los datos correspondientes según en base a el número de artículos no conforme en base al tamaño de la muestra. Si nosotros decimos que todos son iguales cuando no lo ha sido, entonces no estamos trabajando con los datos correctos. Entonces, esa es la gran diferencia del NP y el gráfico P. Ambos son por atributos, pero el gráfico P es cuando no tenemos el tamaño de la muestra, no son uniformes, ¿sí? Entonces aquí en este caso, cuando lo calculamos de manera manual, lo que vamos a ocupar es el promedio de mi tamaño de mi muestra, que entonces sería 49.2. Entonces vamos a realizarlo en Minitab. ¿Qué ocupamos para Minitab? Únicamente mi columna de tamaño de la muestra y de artículos no conformes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no copio el de fracciones de no conformes, porque eso me lo calcula Minitab en automático. Yo lo hice ahorita en Excel para que vieran de dónde venía esa fracción de no conformes, cómo se calcula. Bien, entonces vamos a hacer la siguiente. Y aquí sería tamaño de la muestra y aquí sería no conformes. Nos vamos para nuestra pestaña que ya conocemos, nos vamos a estadística, gráficos de control, gráficos por atributos y el gráfico P. ¿Okay? Seleccionamos la columna, sería columna, tamaño
perdón, de nuestras variables. Nuestras variables están en la columna no conform, las seleccionamos. Y tamaños de los subgrupos. Igual, aquí tenemos dos opciones. Una, o aquí yo tecleo el promedio, fue 43.2, 49.2, sí. O, de igual manera, todo por ser en automático, selecciono la columna donde viene el tamaño de la muestra. ¿Ok? Y nos ahorramos el cálculo del promedio. Le damos a aceptar. Y ahí está. ¿Ok? Si se dan cuenta, Excel ajustó la variación del rango, ¿sí? Ajustó el rango según la variación, ¿ok? Si nosotros, vamos a ver qué pasa, vamos a hacerlo, lo voy a volver a hacer, pero ahora metiendo el promedio. Vamos a ver qué pasa. Estadística, gráfico de control, atributos, era el P, y aquí vamos a cambiarle a 49.2. Ah, ok, me dice que no es válido porque debe ser enteros. Ok, entonces tendríamos que dejarlo en 49, probablemente si dejamos en 49 ya bueno, es un aproximado, pero la diferencia es de que ya nos muestra la línea de los límites uniforme. Ya quedaría a decisión tuya cómo lo quieras manejar. Yo obviamente recomendaría utilizarlo los datos completos. Gráficos de control por atributos conformes. Yo lo que recomendaría es mejor meterlo completo, porque ya si ya Minitab trabaja con los datos completos, ¿sí? Que de igual manera, en ambos casos nos daba, si se acuerdan, nos daba como resultado que había un punto fuera de control en la observación 16. ¿Okay? Entonces nuevamente en este ejercicio, hay un dato fuera de control. Muy bien. Entonces, ya así es como se meten los datos en Minitab para un gráfico por atributos P, donde existe variación en los tamaños de la muestra. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Para ya ver el último. Ok, gracias, Aurelia. Bien, vamos a ver el último gráfico, ¿sí? Por atributos. Ya vimos, si se acuerdan, ya vimos gráficos para variables, para subgrupos, gráficos para variables, para datos individuales, gráfico para subgrupos, para atributos, y nos faltaría uno entonces, que sería gráfico para atributos, para valores individuales. Ese es cuando tenemos simplemente bueno, más que individuales, es cuando no existe cuando en cada muestra no existen diferentes observaciones, ¿sí? Que es una única observación donde se presentan más de una conformidad para un solo evento a analizar. Por ejemplo, déjame regreso aquí. En este que decíamos, ¿sí? Dice que de una muestra, vamos a suponer que aquí se evaluó un servicio, ¿ok? Entonces se hizo una muestra a 300 clientes y de esos 300, 10 presentaron 10 hicieron que son insatisfechos, es decir, hubo 300 observaciones. En el gráfico por atributos, que es el C, que es el que vamos a ver, son datos individuales, pero
En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que estamos analizando diferentes atributos de un artículo electrónico que entró a evaluación, ¿no? Entonces, estamos viendo cuántas no conformidades podemos encontrar. Entonces, quiere decir que nuestra primera observación o muestra, ese único artículo se le van a evaluar más de una no conformidades. En este caso, presentó 5 no conformidades, ¿sí? Que esa es la diferencia de que aquí no se le hizo a 300 personas o 300 artículos. Un mismo artículo puede presentar más de una no conformidad. Y para eso utilizamos el gráfico C. Entonces copiamos nuestro número de no conformidades, vámonos a editar. Entonces vamos a poner no conformidades, luego voy a poner guión U para saber que es el gráfico U, para identificarlo. Y nos vamos a estadística, gráficos de control por atributos, y aquí está el gráfico U. Sería este. Dame un segundito, porque me pide el nombre de sus grupos. Dame un segundito. Ok, ahora ya. Compartir. Sí, me hacía falta un dato. Sí, efectivamente también los gráficos U también llevan subgrupos. Entonces, sería el tamaño de muestra. Y vamos a determinar que son 20 de 20, las muestras son de 20 observaciones. Entonces, con la muestra ya podemos, perdón, con el tamaño de cada muestra la podemos calcular. Sí, aquí está. Atributos U, y aquí está ya. No conformes y tamaño de muestra de los subgrupos 20. Y listo. Ya salió. Que nos dice que ya acabó la clase. Nos dice que que hay un punto fuera de nuestro gráfico, entonces este proceso está fuera de control, ¿okay? Y se dan cuenta, es muy sencillo, solamente hay que ir agregando los datos y seleccionar el tipo de gráfico adecuado.